Todo comenzó con una simple pluma blanca en mi camino. No le di importancia al principio, pero cuando la misma pluma apareció en 3 lugares diferentes ese día, supe que algo extraordinario estaba ocurriendo. Marta salió de su apartamento temprano como cada mañana, luchando contra el tráfico de la ciudad mientras se dirigía al trabajo. El clima era gris, y su estado de ánimo no era muy diferente. Su vida, aunque estable, se sentía estancada, casi como si estuviera atrapada en un bucle sin fin. Ese día, como parte de su rutina, Marta decidió caminar por el parque cercano antes de entrar a la oficina. Era su pequeño momento de calma antes de un día lleno de correos y reuniones interminables. Fue ahí donde vio la primera pluma blanca. Estaba justo en medio del sendero de grava, limpia y perfecta, como si alguien la hubiera colocado cuidadosamente. Marta se detuvo, la miró por un segundo y sin pensar demasiado, continuó su camino. Es solo una pluma, pensó. La segunda aparición. Las horas pasaron rápidamente en la oficina. Entre llamadas y reportes, Marta apenas tuvo tiempo para pensar en otra cosa. Al final del día, cuando recogió su bolso y se giró hacia su escritorio, ahí estaba, otra pluma blanca. Esta vez, estaba encima de su teclado. Marta frunció el ceño. Era extraño, pero todavía no lo relacionó con nada especial. Seguramente alguien abrió una ventana, murmuró para sí misma mientras guardaba sus cosas. Una señal que no podía ignorar. Esa noche, al llegar a casa, Marta se sentó junto a la ventana con una taza de té. Mientras revisaba su teléfono, algo llamó su atención. En el alféizar de la ventana, había otra pluma blanca. Su mente se detuvo por un momento. ¿Cómo llegó aquí otra vez?, pensó mientras tomaba la pluma entre sus dedos. Suavemente acarició las finas fibras y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Por primera vez, algo dentro de ella le susurró, esto no es una casualidad. Marta dejó la pluma en la mesa y se quedó mirando al vacío. Aunque intentaba convencerse de que todo era una coincidencia, una parte de ella no podía dejar de preguntarse, ¿qué significado podría tener? Esa noche, cuando apagó las luces, las imágenes de las 3 plumas seguían dando vueltas en su cabeza. Sin saberlo aún, estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiaría su vida para siempre. Marta despertó al día siguiente aún pensando en las plumas blancas. No solía prestar atención a cosas como esas, pero ahora cada detalle a su alrededor parecía tener un significado oculto. Mientras se alistaba para ir al trabajo, su teléfono vibró con una notificación. Era una foto publicada en redes sociales por una amiga que rara vez veía, una pluma blanca sobre un fondo azul, acompañada por la frase, las señales siempre están ahí, solo necesitas abrir los ojos. Marta sintió un leve escalofrío como si alguien le hubiera leído la mente. Qué coincidencia tan rara, pensó, aunque su voz interior empezaba a insinuar que tal vez no lo era. Números y canciones que parecen hablar. De camino al trabajo, Marta revisó la hora en su teléfono, las 11:11. Había oído alguna vez que esos números tenían algún tipo de significado espiritual, pero nunca les prestó atención. Sin embargo, ahora parecían resaltar como un letrero luminoso. Cuando llegó a la oficina y encendió su computadora, la primera canción que empezó a sonar en la lista de reproducción automática era una que no recordaba haber añadido. La letra decía algo así como, sigue el camino, las respuestas están cerca. Marta se quedó en silencio. Las palabras resonaban demasiado con lo que había estado sintiendo últimamente. Sueños que dejan huella. Esa noche Marta tuvo un sueño diferente a cualquier otro. Se encontraba en un lugar luminoso, rodeada de árboles y flores que parecían brillar con una luz propia. En el centro del paisaje, una figura borrosa la observaba en silencio. Aunque no podía ver su rostro, sentía una paz profunda, como si esa presencia fuera familiar, casi como un viejo amigo. Antes de despertar, escuchó un susurro, confía. Marta abrió los ojos con el corazón acelerado y una extraña sensación en el pecho. ¿Era solo un sueño? ¿O acaso aquello tenía algo que ver con las señales que había estado recibiendo? La búsqueda comienza. Con el correr de los días, las señales se hicieron más frecuentes. Veía las mismas horas repetidas en relojes, matrículas de autos e incluso en facturas. Los números 11 y 11 y 10 y 22 aparecían por todas partes. Las plumas continuaban apareciendo, siempre en lugares donde no deberían estar.
Marta decidió buscar respuestas. Abrió su navegador y escribió ¿qué significan las señales espirituales? Lo que encontró la dejó intrigada: mensajes sobre guías espirituales, ángeles y la conexión con el universo. Aunque una parte de ella seguía siendo escéptica, otra no podía ignorar que todas esas coincidencias parecían estar llevándola hacia algo más grande. Mientras leía, un pensamiento se formó en su mente: ¿y si realmente hay alguien intentando comunicarse conmigo? El primer paso hacia lo desconocido. Esa noche Marta decidió hacer algo que nunca había intentado antes. Sentada en su cama con la luz tenue de una vela, cerró los ojos y en un susurro dijo: si estás ahí, mándame una señal clara. Cuando volvió a abrir los ojos, no pasó nada inmediato. Pero algo en su interior le dijo que debía estar atenta, porque esa señal estaba por llegar. A la mañana siguiente Marta despertó más temprano de lo habitual. Sentía una energía extraña en el aire, como si algo estuviera a punto de suceder. Mientras preparaba su café, una sombra pequeña y vibrante captó su atención. Una mariposa revoloteaba junto a la ventana de su cocina. Marta se quedó inmóvil. Era pleno invierno, y no recordaba la última vez que había visto una mariposa en la ciudad. Observó cómo el pequeño insecto se posaba en el marco de la ventana, agitando sus alas como si quisiera asegurarse de que Marta no la ignorara. El recuerdo de su petición de la noche anterior le vino a la mente: mándame una señal clara. Su corazón latía con fuerza, pero aún no estaba segura de si debía interpretar esto como una respuesta. El mensaje que no esperaba. Mientras terminaba su café, Marta recibió una notificación en su teléfono. Era un mensaje de texto de un número desconocido. El contenido era breve, pero suficiente para hacer que su mente diera vueltas. Confía en el proceso. Marta miró el mensaje una y otra vez, tratando de entender de dónde provenía. Revisó el número, pero no tenía ningún contacto registrado con esos dígitos. Intentó responder, pero el mensaje no se enviaba. Era como si ese número no existiera. Las palabras eran las mismas que había escuchado en su sueño. Marta sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo, pero esta vez no era miedo. Era algo distinto, como si una pieza importante del rompecabezas comenzara a encajar. Las señales que se intensifican. Durante el resto del día, todo parecía conspirar para reforzar lo que Marta ya sospechaba. En la calle una mujer pasó a su lado usando un collar con un dije en forma de pluma. En el trabajo, mientras revisaba unos documentos, encontró una cita al pie de página que decía: el universo siempre responde, solo debes escuchar. Por la tarde decidió salir a caminar para despejar su mente. En el parque donde había encontrado la primera pluma, notó algo extraño. Había otra pluma blanca, casi idéntica, en el mismo lugar. Marta se detuvo, la recogió y, sin saber por qué, se la guardó en el bolsillo. Un momento de claridad. Esa noche, mientras meditaba en silencio, algo que había comenzado a practicar recientemente, Marta sintió una sensación de paz que nunca antes había experimentado. Era como si una presencia invisible estuviera con ella, asegurándole que no estaba sola. Por primera vez, Marta habló en voz alta. No sé quién eres o qué quieres decirme, pero estoy aquí para escuchar. Las luces de la vela titilaron suavemente como si respondieran. Marta no sabía si era real o su mente jugando con ella, pero decidió confiar. El inicio de una nueva conexión. A medida que apagaba la vela y se preparaba para dormir, Marta sintió algo diferente en su interior. Las dudas todavía estaban ahí, pero junto a ellas había una nueva certeza: algo o alguien estaba tratando de guiarla. Mientras cerraba los ojos, recordó las palabras que había leído esa tarde: el universo siempre responde. Y esta vez estaba lista para escuchar. Los días pasaron, y Marta comenzó a notar algo diferente en su rutina. Las señales seguían apareciendo, pero ahora, en lugar de desconcertarla, le daban una extraña sensación de seguridad. Había algo en esas plumas, números y coincidencias que parecía invitarla a mirar más allá de lo evidente. Una tarde, mientras organizaba viejos papeles en casa, Marta encontró un cuaderno que había olvidado por completo. Era un diario que había empezado años atrás, durante una etapa difícil de su vida. Lo hojeó y encontró una frase que había escrito en una de las primeras páginas. Cuando todo parece perdido, confía en que el camino se revelará. Leer esas palabras le hizo sentir un nudo en la garganta. ¿Acaso ya había recibido esta enseñanza antes,
pero no estaba lista para entenderla. Ahora, todo parecía encajar. Dudas y resistencia. Sin embargo, no todo era claridad para Marta. Su lado lógico, el que siempre había controlado sus decisiones, no dejaba de susurrarle al oído. ¿De verdad estás creyendo que el universo te está hablando? ¿No será que estás buscando sentido donde no lo hay? Ese pensamiento la inquietaba, pero las señales seguían siendo demasiado claras como para ignorarlas. Incluso sus sueños se habían vuelto más intensos. Cada noche soñaba con la misma figura luminosa, que ahora le tendía la mano, como si la invitara a avanzar. La chispa de inspiración. Una noche, mientras meditaba, Marta decidió ser honesta consigo misma. En voz alta, dijo: «Si estás ahí y todo esto es real, guíame. ¿Qué debo hacer?». Cerró los ojos y respiró profundamente, esperando. No pasó nada inmediato, pero al terminar su meditación, sintió un impulso inexplicable de escribir. Buscó un cuaderno y comenzó a anotar sus pensamientos sin censura. Las palabras fluían como si vinieran de un lugar más profundo, y cuando terminó, se dio cuenta de que había escrito algo que parecía un mensaje para ella misma. Deja atrás lo que no te hace feliz. Es hora de despertar y buscar tu propósito. Confía en tu intuición, ella conoce el camino. Marta leyó esas líneas una y otra vez. No sabía de dónde habían salido, pero eran claras. Algo en su vida debía cambiar. El dilema del cambio. Durante los días siguientes, Marta comenzó a reflexionar sobre su vida. Se dio cuenta de que muchas de sus decisiones estaban basadas en el miedo, miedo a fallar, miedo a decepcionar a otros, miedo a dejar lo conocido. En el trabajo las cosas iban bien en términos profesionales, pero no sentía pasión por lo que hacía. Su vida social se había reducido a compromisos vacíos que no la llenaban. Incluso en su tiempo libre sentía que algo faltaba. Marta entendió que para avanzar debía enfrentar ese miedo. Las señales estaban ahí, y todas parecían decirle lo mismo: es hora de cambiar. Una decisión que lo cambiaría todo. Esa tarde Marta tomó una libreta y escribió una lista de todo lo que deseaba cambiar en su vida. En el encabezado escribió una sola palabra: propósito. Decidió que comenzaría por pequeños pasos. Se inscribiría en un taller de meditación para aprender a conectar mejor con su intuición. Dejaría de decir sí a cosas que no quería hacer. Y lo más importante, comenzaría a confiar en que, aunque el camino no estuviera claro, las señales la llevarían a donde necesitaba estar. Esa noche, mientras se acostaba, sintió una mezcla de temor y emoción. Sabía que el cambio no sería fácil, pero también sabía que no estaba sola. Las señales y esa figura luminosa en sus sueños la acompañarían. El cambio había comenzado para Marta. Aunque todavía luchaba con sus miedos, decidió abrirse completamente a las señales, prestando atención a cada detalle en su día a día. Lo que no esperaba era que cuanto más se conectaba, más intensas y frecuentes se volvían esas señales. Esa mañana, mientras se dirigía al trabajo, el transporte público en el que iba se detuvo de repente. Marta miró por la ventana y notó un gran mural pintado en la pared de un edificio cercano. Era una imagen de una mujer rodeada de plumas blancas, con un texto que decía: confía en tu camino. Se quedó atónita. Parecía como si el mensaje estuviera dirigido exclusivamente a ella. El patrón de los números. Esa misma tarde, en una reunión, el proyector de la oficina falló justo cuando mostraban un archivo. Mientras esperaban que se arreglara, Marta miró la hora en el reloj de la sala: 2:14. Había empezado a notar que los números repetidos, como 11 y 11, 10 y 22 y ahora 2 y 14, aparecían en los momentos más inesperados. Cuando regresó a su escritorio, notó que su correo tenía exactamente 44 mensajes no leídos. Además, el número de la página en el documento que revisaba era 222. Los patrones se acumulaban como si alguien intentara asegurarse de que no los pasara por alto. La voz interior se fortalece. Esa noche Marta volvió a meditar con una vela encendida. Durante su práctica no solo sintió la ya conocida paz, sino que una idea clara surgió en su mente: busca respuestas en el lugar donde todo comenzó. Sin saber exactamente a qué se refería, decidió regresar al parque donde había encontrado la primera pluma blanca. A pesar del frío, caminó hasta el sendero de grava.
Mientras avanzaba, sintió una brisa cálida que le acariciaba el rostro. En el mismo lugar donde había visto aquella pluma, ahora había varias plumas blancas dispersas en el suelo, como si alguien las hubiera dejado ahí intencionalmente. Marta se agachó, tomó una de las plumas y cerró los ojos. Una sensación de seguridad la envolvió, como si alguien estuviera con ella en ese momento. La duda acecha. Sin embargo, no todo era claridad. Al regresar a casa, las dudas comenzaron a llenar su mente. Era posible que todo esto fuera producto de su imaginación. Quizás simplemente estaba prestando demasiada atención a cosas que siempre habían estado ahí, pero que nunca había notado. Esa noche Marta soñó nuevamente con la figura luminosa. Esta vez, la figura le habló claramente. El camino nunca está libre de dudas, pero cada paso cuenta. Confía en lo que sientes, no en lo que temes. Se despertó sobresaltada, con lágrimas en los ojos. Las palabras resonaban con fuerza en su corazón, pero su mente seguía cuestionándolas. Una señal irrefutable. Al día siguiente Marta decidió pedir una señal definitiva. Mientras preparaba su desayuno, en voz alta dijo: si todo esto es real, si de verdad hay algo o alguien guiándome, muéstramelo de manera clara, algo que no pueda ignorar. Minutos después, recibió una llamada de su madre. Durante la conversación, su madre le contó algo sorprendente. ¿Sabes qué? Esta mañana encontré una pluma blanca en la puerta de la casa. Me recordó a ti, no sé por qué, pero sentí que debía decírtelo. Marta sintió que el tiempo se detenía. Aquella señal era tan clara que ya no había espacio para la duda. Una promesa de seguir adelante. Esa noche, mientras escribía en su diario, Marta hizo una promesa. Voy a confiar. No importa lo extraño que parezca, voy a seguir estas señales y permitir que me guíen hacia donde necesito estar. La conexión que había sentido al inicio ahora se había fortalecido. Marta comprendió que las señales no eran coincidencias, sino un lenguaje que estaba aprendiendo a interpretar. Las semanas siguientes fueron una mezcla de claridad y confusión para Marta. Cada vez que pensaba que había comprendido las señales, algo más aparecía para desafiar su entendimiento. Pero no podía negar que algo profundo estaba sucediendo dentro de ella. Su intuición, que antes apenas reconocía, ahora era un faro brillante guiándola en cada paso. Una tarde, mientras paseaba por el centro de la ciudad, decidió entrar a una pequeña librería que nunca había notado antes. La tienda estaba llena de libros antiguos y objetos curiosos. Mientras recorría los estantes, algo llamó su atención: un libro de tapa dorada, sin título, que estaba en el rincón más apartado de la tienda. Instintivamente lo tomó en sus manos. En la primera página, solo había una palabra: despierta. Marta se quedó paralizada, como si el libro hubiera sido colocado allí específicamente para ella. Decidió comprarlo sin dudarlo. Al llegar a casa, se acomodó en su sofá, abrió el libro y comenzó a leer. Las palabras parecían saltar de las páginas, como si hablaran directamente a su alma. Había capítulos que hablaban de la conexión con el universo, sobre cómo los guías espirituales se comunican a través de símbolos y señales, y cómo la intuición es el canal principal de comunicación. Una conexión más profunda. Esa noche, mientras meditaba antes de dormir, Marta sintió una presencia tan palpable como si alguien estuviera realmente en la habitación con ella. Un suave susurro llenó el aire. La verdad está dentro de ti. Solo tienes que dejarla salir. Marta abrió los ojos, sintiendo una mezcla de paz y asombro. Había una conexión tan fuerte que no podía ser ignorada. Algo dentro de ella se había desbloqueado, como si las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. Ella había estado buscando fuera de sí misma, pero la respuesta siempre había estado en su interior. El miedo al cambio. A pesar de todo lo que estaba viviendo, el miedo seguía siendo una sombra constante. El cambio no era fácil. Marta se encontraba a menudo en una batalla interna, cuestionando cada paso que daba. ¿Sería realmente capaz de hacer lo que el universo le estaba pidiendo? ¿Podría dejar atrás la vida que había construido, una vida cómoda, aunque vacía? En uno de sus momentos más oscuros, Marta volvió a ver un patrón familiar. El número 11 y 11 apareció en su reloj mientras estaba sentada en su escritorio, perdida en sus pensamientos. Era como un recordatorio, un toque de su intuición diciéndole que no estaba sola en ese proceso. Un sueño de claridad.
Esa misma noche Marta tuvo un sueño muy diferente a los anteriores. Estaba en un paisaje vasto, lleno de montañas y un cielo estrellado que parecía extenderse infinitamente. Frente a ella, la figura luminosa apareció nuevamente, pero esta vez, su rostro era claro, y la paz que emanaba de ella era indescriptible. La figura extendió su mano hacia Marta, y cuando la tomó, una oleada de sabiduría la invadió. Has estado buscando fuera de ti misma, Marta. El camino hacia el despertar está dentro de ti. Abre tu corazón y deja que el amor guíe tus pasos. Al despertar, Marta sintió una claridad inesperada. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Sabía que el proceso no sería fácil, pero ahora comprendía que todo lo que necesitaba ya estaba dentro de ella. Solo tenía que confiar. La llamada a la acción. Al día siguiente, Marta tomó una decisión. Ya no quería esperar más. Decidió renunciar a su trabajo, a la vida que había estado viviendo por seguridad, y empezar a seguir su verdadero propósito. Había descubierto que el universo le estaba dando las señales que necesitaba, pero era ella quien debía tomar el primer paso. Con el corazón lleno de incertidumbre, pero también de esperanza, se dirigió a su jefe y le presentó su renuncia. No sabía qué venía después, pero por primera vez, sentía que su vida estaba alineada con su verdadero ser. Esa noche, mientras escribía en su diario, Marta cerró los ojos y dijo en voz alta: «Estoy lista. Que las señales me sigan guiando». El primer día sin trabajo fue extraño para Marta. No había planes concretos, no había una agenda establecida, pero había algo profundamente liberador en ese vacío. Decidió tomarse un tiempo para conectarse con ella misma, lejos de las expectativas de la vida que había conocido hasta entonces. En lugar de sentirse perdida, se sintió más centrada que nunca. Durante esos primeros días, las señales no cesaron. Era como si el universo estuviera afirmando cada una de sus decisiones. Mientras paseaba por el parque, vio una ave volando en círculos sobre su cabeza, una pluma cayendo suavemente a sus pies. Al mirarla, algo dentro de ella entendió que esa pluma no era solo un símbolo, sino un recordatorio de su propia libertad. El poder de la intuición. Con el paso de las semanas, Marta comenzó a notar cómo su intuición se volvía más fuerte. Ya no necesitaba que las señales fueran tan evidentes. Cada vez que tomaba una decisión, ya sea grande o pequeña, sentía que había algo dentro de ella guiándola. Era como si su conexión con el universo estuviera más viva, más clara, y cada vez más en sintonía con su verdadera esencia. Un día, mientras meditaba en casa, una idea clara y fuerte surgió en su mente: es el momento de ayudar a otros a encontrar su camino, tal como yo lo hice. Marta se dio cuenta de que su propósito estaba más allá de encontrar su propia paz. Había un llamado más grande: ayudar a otros a despertar, a conectarse con su propia intuición, a entender las señales que la vida les estaba enviando. El primer paso hacia el nuevo propósito. Con la claridad de su visión, Marta decidió comenzar a ofrecer talleres sobre intuición y conexión espiritual. Sabía que tenía algo valioso que compartir, algo que había experimentado y sentido profundamente. Su primer taller fue pequeño, solo unas pocas personas que se habían inscrito a través de un anuncio en línea. Pero el impacto fue inmediato. Las personas comenzaron a compartir sus propias experiencias con las señales y a cómo, al igual que Marta, sentían una llamada interna que las impulsaba a hacer un cambio. Marta se dio cuenta de que su viaje no era solo sobre encontrar su propio propósito, sino sobre ayudar a otros a descubrir el suyo. Cada pluma, cada número, cada sueño había sido una invitación para dar ese paso, y ahora veía cómo las piezas del rompecabezas se estaban armando, no solo para ella, sino para todos aquellos que se cruzaban en su camino. Un mundo lleno de señales. A medida que su trabajo crecía, Marta comenzó a recibir más mensajes de personas que, al igual que ella, estaban empezando a ver señales en su vida. Algunos hablaban de números repetidos, otros de objetos que aparecían de manera inexplicable, y muchos de experiencias espirituales que les ayudaban a cambiar de rumbo. Marta ya no las veía como coincidencias, las veía como pequeños regalos del universo. Una tarde, mientras caminaba por la ciudad, sintió una profunda gratitud. En su corazón, no había más dudas. Había aprendido a escuchar, a confiar en las señales, y a seguir el flujo natural de la vida. Sabía que su viaje de autodescubrimiento nunca terminaría, pero también comprendía que no necesitaba tener todas las respuestas.
Lo importante era seguir adelante con fe y apertura, y dejar que el universo la guiara. El ciclo que se cierra. Esa noche, mientras escribía en su diario, Marta pensó en el camino recorrido. Recordó la mujer que había sido, llena de dudas y temores, buscando respuestas afuera, sintiendo que la vida la arrastraba sin control. Y ahora se veía a sí misma como alguien empoderada, llena de confianza, dispuesta a seguir el llamado de su alma. Las señales que una vez parecieron confusas y caóticas, ahora formaban una red de guía clara y coherente. Cada pluma, cada número, cada momento de quietud y meditación había sido una invitación a despertar, a estar presente y a confiar en el proceso. Marta cerró los ojos con una sonrisa tranquila. El viaje había comenzado con una simple pregunta: ¿quién está ahí? Y ahora sabía la respuesta. La guía espiritual que había sentido siempre había estado dentro de ella. El universo, sus guías, la vida misma, todo era uno, y ella finalmente entendía que solo tenía que escuchar. Y así, con una sensación de paz profunda, Marta dio el último paso de su transformación. Había despertado. Amigos y amigas de Camino Espiritual. Quiero agradecerles de corazón por haber estado aquí, compartiendo este viaje de autodescubrimiento y conexión espiritual. Ha sido un verdadero placer contarles esta historia, y me encantaría saber qué piensan. Si te ha tocado el corazón o si te has sentido identificado con alguna parte del relato, compártelo con nosotros en los comentarios. Quiero escuchar tu historia, cómo las señales han aparecido en tu vida y qué cambios has experimentado. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas nuestros próximos vídeos llenos de inspiración y contenido que te ayudará a despertar tu poder interior. Además, no olvides darle like a este vídeo si te ha gustado y compartirlo con alguien que pueda necesitar escucharlo.